Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Polifonía. Hoy los cofundadores estamos acá para discutir un tema caliente, un tema que fue muy sonado en las semanas anteriores y que no nos queremos quedar fuera porque al final podemos hacer una muy buena comparación con la realidad latinoamericana, y es el tema de la gran masa de personas que fue desde Marruecos hasta Ceuta, España. Para arrancar quisiéramos compartir unos datos para ponernos un poco en contexto. Según estima el gobierno español, se dice que cerca de 72.000 personas intentaron entrar desde Marruecos por vía terrestre hacia Ceuta y Melilla. Eso es un movimiento de masa. Hay imágenes que circulan por todos lados donde se mira la gran cantidad de personas y lo supieron hacer muy bien. Es más, hay mucha gente que piensa que fue algo organizado y que hay alguien detrás, porque la gente, además de entrar a España, lo supo hacer. ¿Y por qué? Porque lo hicieron por vía marítima, porque según las leyes europeas, si una persona entra ilegalmente a un territorio, específicamente el español, por medio del mar, tienen y deben ayudarlos, porque son personas que van arriesgando su vida. Entonces, este es el tema con el que vamos a arrancar, y poco a poco vamos a ir viendo cómo se puede comparar con lo que pasa en nuestra realidad, porque Guatemala y Centroamérica en general manda muchos migrantes a Estados Unidos. Antes de arrancar, quisiéramos poner más en contexto, porque la gente piensa que entrar a Ceuta es entrar a España, pero no es así, y ahora les queremos enseñar un mapa. Para los que no nos pueden ver y nos están solo escuchando, estamos viendo el mapa donde está Ceuta ubicado, que prácticamente enseña que Ceuta, a pesar de ser español, está en Marruecos, prácticamente, en territorio norafricano. Entonces, entrar a Ceuta es entrar a España, pero no necesariamente es entrar a Europa. Incluso Ceuta posee un trato especial que no forma parte, igual que todo el territorio europeo, del espacio Schengen. Entonces, aquí hay mucho que platicar, porque muchos medios lo vendieron como que Europa está cayendo, pero los datos pueden hasta desmentir esto, porque según la Unión Europea, la migración irregular cayó un 37% en el 2026. Entonces hay mucha carne en el asador, y quisiera lanzarles una pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue algo organizado? ¿No fue algo organizado? ¿Fue algo en contra del gobierno de Sánchez? ¿Fue algo en contra de Europa? ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? ¿Quién quiere arrancar? Luis, Diego, ¿cómo están? No seas tímido, Diego. Buena onda, Wicho, por la introducción. Respondiendo a tu pregunta, bueno, yo te diría que sí, pienso que es algo organizado, pues no fue algo improvisado de migrantes que realmente iban hacia Europa. Y eso es algo histórico, ¿verdad? Digamos, no es la primera vez que Marruecos orquesta algo así, ¿verdad? Siempre Marruecos ha usado la migración como un instrumento de presión a España y a Europa, ¿verdad? Pero Marruecos no es el único país que juega así, ¿verdad? Hay muchos países que hacen ese tipo de negociaciones. Turquía es uno muy famoso también, ¿verdad? Por hacer eso, por su posición geográfica, obviamente. Países latinoamericanos también lo han hecho, desde flexibilizar sí, visados de a países africanos o de Medio Oriente, o inclusive organizando caravanas de migrantes que parecen improvisadas también, pero realmente no lo son, ¿verdad? Ahí estuvo el caso de Honduras hace unos años, ¿verdad? Que gente se iba caminando hacia Estados Unidos. Esas son cosas organizadas, ¿verdad? Que buscan obtener algún resultado. Entonces yo pienso que sí es algo completamente, pues, organizado por Marruecos. Y digamos que España también ha tenido cierta culpa, porque en la urgencia de lograr tener más apoyo político, este gobierno de España ha regularizado a muchos inmigrantes de manera express, ¿verdad? Pero también, para ser justos, digamos que no es a través de España que entran la mayoría de inmigrantes irregulares a Europa, ¿verdad? La mayoría de inmigrantes irregulares a Europa entran por Grecia, por la ruta de los Balcanes, ¿verdad? Y por la propia Italia, ¿verdad? Que suspendió el acuerdo Schengen con España
Me parece a mí de manera un poco injusta porque España también podría haber hecho lo mismo con todos los barcos que entran por Italia, ¿verdad? Por Italia entra mucha migración irregular, obviamente, porque es el punto más cercano al norte de África, ¿verdad? Em, pero sí, al final, pues la migración es un tema muy complejo porque, digamos, cómo la abordás desde una perspectiva humana, pero manteniendo igual control de tus fronteras, ¿verdad? Porque al final son personas, ¿verdad? Que están llegando por el motivo que sea. ¿Cómo mantener ese balance entre, digamos, respetar los derechos humanos, pero también mantener el control de tus fronteras, que es una de las cosas, una de las principales funciones de un Estado, ¿verdad? Un Estado que no puede controlar su territorio, pues no es un Estado. Entonces, y pasa también en Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente, pues, que son Europa y Estados Unidos son las regiones que más migrantes reciben. Pero bueno, yo creo que también valdría la pena que analicemos un poquito cuáles son esas causas de la migración, ¿verdad? ¿Por qué la gente es que, es que migra? Creo que ustedes también tienen una perspectiva interesante, ¿verdad? Diego, vos tuviste la experiencia de migrar dentro de tu propio país. Si contás a Shela como parte de Guatemala, ¿verdad? No sé. Y, y vos, Huicho, también, ¿verdad? Que migraste en Centroamérica, después te fuiste a Italia. También me gustaría escucharlos ustedes que nos cuenten desde su perspectiva por qué migraron, ¿verdad? Y bueno, antes de darte la palabra, Diego, aprovechar para recordarles a nuestros oyentes, primero agradecerles por escucharnos, lo apreciamos mucho, invitarlos a suscribirse y a darnos like y a compartir. Estamos en TikTok, YouTube, Instagram y en Facebook. Así que dale, Diego. Muchas gracias, Luis Fer. Hola, amigos míos, ¿cómo están? Luis Fer en Italia. No, hombre, Huicho en Italia, Luis Fer en Guatemala y Diego en Guatemala, pero los tres estamos en Italia por pensamiento, quizás quisiéramos estar por allá contigo, Huicho. Y mira, respondiendo a tu pregunta, Luis Fer, realmente creo que muchas personas migramos por búsqueda de mejores oportunidades. Yo migré de Shela, la pequeña ciudad de donde nací, porque quería estudiar ciencia política. Era una carrera que era completamente distinta a lo que había en Quetzaltenango. Y segundo, porque no habían oportunidades para politólogos, digamos. Entonces, pues mis padres hicieron el esfuerzo de los estudios en la ciudad de Guatemala, que es en donde más oportunidades hay. Yo creería que esa misma lógica es la que lleva a muchas personas a migrar. Tristemente, en Latinoamérica, nuestros paisanos migrantes se van porque no tienen cómo costear su vida cercana a la de su familia y tienen que ir a buscar oportunidades a los Estados Unidos. Cuando hablamos de Europa, es la misma lógica, solamente que Europa no es tan próspera y abundante como los Estados Unidos en términos de empleos, y una persona que migra hacia Europa, al menos en mi experiencia, hace unos meses que estuve viviendo por allá, por la maestría, es que las personas migran porque quieren ser parte de un sistema que les otorga mejores posibilidades de tener bienestar. Es decir, que pueden entrar a un sistema de salud adecuado, que sus hijos pueden estudiar en una mejor educación, que pueden estar en un entorno menos peligroso, y tal vez ya un cuarto factor sería porque pueden trabajar y recibir un beneficio económico de trabajo, que les permita vivir. Pero no es como el fenómeno migratorio latinoamericano, en donde vas porque vas a encontrar trabajo y va a ser tan buena la inversión que vas a generar dinero, lo vas a enviar en remesas y va a permitir que tu familia acá logre desarrollarse. Y solo para hacer un paralelismo, Guatemala recibe 25% de su PIB es remesas, son aproximadamente 20.000 millones de dólares las que envía Guatemala.
Cuando lo comparamos con lo que envía Marruecos hacia lo que envían las personas en Marruecos que están en España, hacia Marruecos, son 1.500 millones de dólares el equivalente. Entonces vemos que es mucho menos, es casi un 15%, no, de hecho es menos, casi un 5% de lo que envían las personas en nuestra Solo que los región. marroquíes están en varios países, ¿verdad, Diego? Eso sí. Imagínate. Ahí en Bélgica está lleno de inmigrantes marroquíes, en Italia hay, en Países Bajos hay. Están un poco más distribuidos. Puede ser por eso que el Total, dato salga algo así. total. Eso es cierto, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Entonces, yo creo que los fenómenos son un poco diferentes, em, pero específicamente el tema de Ceuta es un caso, yo creo, un caso aislado, un caso en donde hubo mucha presión política y se utilizó quizás como una herramienta en donde se movilizaron masas de manera masiva, pero luego veíamos a las personas regresando, veíamos a los migrantes regresando voluntariamente, cuando eso jamás va a suceder en las fronteras de México, de Guatemala. Y yo creo que en gran parte esta presión viene porque Marruecos quiere más fondos de la Unión Europea. Marruecos quiere más fondos de los Estados Unidos. Ellos reciben 500 millones de euros al año para apoyo de control migratorio. Seguramente quieren más recursos. Y estas caravanas son un impulso para que las personas eh, en el mundo vean la presión de que hay fenómenos migratorios problemáticos. No sucede así en nuestros países. De hecho, nosotros tenemos poca posibilidad de influir en la forma en la que Washington apoya al desarrollo en Centroamérica y Latinoamérica. Em, Creería que es un poco diferente, pero tal vez, Wicho, nos puedes contar un poquito sobre tema migración, fenómeno migratorio, y también cómo has vivido vos allá la presencia de migrantes de Marruecos principalmente, o migrantes árabes que se ven. Nosotros cuando fuimos a visitarte, convivimos con algunos migrantes que no eran los más seguros, ni fue la mejor experiencia en el tren, en diferentes estaciones. Entonces, cuéntanos también un poquito del día a día, cómo se ve esa migración ya cuando llega a otros países como Italia. Claro que sí, Midini. También quisiera tomar un tiempecito para contestar a la pregunta de Luisfer, que me pareció muy buena y como la parte central de esta conversación. Pero yo creería antes de responderte que al final la migración es algo inevitable, pero hay que diferenciar la migración ilegal de la migración legal, porque la migración que nosotros dos hemos experimentado ha sido legal siempre. Yo por descendencia tengo ciudadanía italiana. Y bueno, desde que incluso cuando hice mi migración centroamericana, que me fui de Guatemala a Nicaragua, hice todo bajo un marco legal, cumpliendo las normas, aplicando para mi residencia, llevando todos los documentos que me pedían, siendo una persona fiscalmente activa. Y lo mismo acá, ¿no? O sea, fue una migración por una búsqueda de vida mejor y ahí no me voy a ampliar tanto porque creo que respondiste bien y apoyo tu respuesta de por qué te fuiste a la ciudad de Guatemala. Pues por los mismos motivos me fui a Italia, ¿no? La diferencia creo que está y la importancia de esta conversación recae entre los que migran legalmente y los que migran ilegalmente. Yo estaba leyendo hace no mucho un artículo porque acá donde vivo yo, Leñago, como ustedes bien lo vieron, se caracteriza por tener bastante población ilegalmente establecida. Y es una paradoja porque al final se necesitan, porque hay mucho trabajo de campo. Es una parte de la provincia de Verona que es muy agrícola y no hay gente a nivel nacional legal que quiera hacer este tipo de trabajos. Y después de esto, este punto tómenlo en cuenta para una futura cosa que les voy a decir sobre unas teorías que estuve viendo, porque es muy importante. Ahora bien, regresando al tema de los migrantes ilegales, el tema está en de que, claro, nos ayudan a cubrir ciertos trabajos que la población local no quiere hacer, pero están siempre al margen de la ley, no solo con su situación migratoria, sino que
Hace no mucho estaba leyendo de que de los asaltos sexuales que existen en Italia, habiendo un 5% de población no comunitaria, el 40 o el 45% de estos asaltos sexuales recaen en manos de personas no comunitarias. Es un dato súper aterrador, ¿no? Y acá lo vivimos, o sea, no ha pasado ni un año de que hemos tenido por lo menos unos 2 o 3 asaltos o intentos de asaltos sexuales en Leñago, que es un pueblo que se ha caracterizado, como toda Europa, de ser muy tranquilo, ¿no? Nosotros tenemos un río que está en todo el entorno de Leñago y es un río que está la gente acostumbrada a salir a caminar, a trotar, y resulta que en ese mismo río, como hay mucha vegetación, se esconden y en horas de la tarde salen a querer asaltar sexualmente a señoras, a chicas. Entonces es un tema delicado para Europa y yo creo que cada vez está más delicado porque están comenzando a hacer y a cometer actos delictivos, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que esa migración ilegal que actúa mal mancha también la migración legal. Porque yo, que soy migrante, por ejemplo, legalmente, a pesar de ser italiano y todo, me considero migrante porque no comparto la cultura, no comparto el lenguaje, pero a veces me veo atacado por personas que están hartas, seguramente, ¿no? De comentarios racistas por lo mismo, porque hay un pequeño porcentaje de población ilegal, migrante, que está cometiendo actos delictivos. Y esa es la situación de Europa, ¿no? Eso es lo que causó tanto terror de los videos que miraba la gente de lo que pasó en España, ¿no? Porque no, lo que vivo yo acá en Leñago no lo vivo yo solo acá, pues se vive en toda Europa. Entonces es un tema delicado. Italia se está cerrando cada vez más, está optando por planes de repatriación, ya no desde Italia, sino que con países aliados. Hay un programa donde prácticamente te van a tomar de Italia y te mandan a otro país, y es un programa que del otro país te mandan de vuelta al tuyo y se generan ciertos controles. O sea, cada vez están más como celosos del territorio, ¿no? Y los partidos que están a favor de esto están tomando fuerza. Pero volviendo un poco al meollo de la conversación, ¿por qué migra la gente? O sea, ¿por qué la migración es el pan del día a día de tantos políticos? ¿Por qué existe la migración? ¿Y por qué nunca va a dejar de existir también, no? Y yo estuve queriendo investigar un poco y resulta que hay un señor que se tomó el tiempo de hacer un artículo que se llama Douglas Massey, que escribió Theories of International Migration, a Review and Appraisal en 1993, donde prácticamente intentó agarrar todas las teorías más fuertes de las ciencias sociales sobre la migración y hacer un resumen de cada una de ellas, ¿no? Para tener como que un marco comparativo e intentar entender, para saberlo manejar mejor, el fenómeno de la migración, ¿no? Y yo me quiero quedar con 3. La primera, que se llama Push and Pull, que prácticamente dice que hay factores desde tu origen que te empujan a migrar, ¿no? Pobreza, violencia, falta de empleo. Y hay factores en el destino que te atraen a llegar. Y es totalmente, o sea, tiene mucha razón esta teoría, ¿no? Porque, ¿por qué se van de Guatemala los chapines? Por pobreza, por desempleo, por falta de oportunidades. ¿Y por qué van a Estados Unidos? Porque allá el destino les ofrece mucho dinero en comparación a lo que pudieran ganar en Guatemala, les ofrece estabilidad, les ofrece muchas cosas que en Guate no tienen, ¿no? Hay otra teoría que es muy interesante y que se puede aplicar muy bien a la comunidad chapina en Estados Unidos, que se llama la teoría de redes, que es del autor de este artículo que reúne todas, de Douglas Massey, que prácticamente dice que una vez establecida una comunidad de migrantes, la futura migración es mucho más fácil, porque ya llegas y encontrás un chapín que te da una mano, ya antes de irte ya tenés contacto con el tío que te dice yo acá te espero. Es una migración muy sencilla, ¿no? El migrante que la tiene más difícil es el primero, porque es el que abre camino, ¿no? O sea, y si lo tomamos a el inicio de la historia, o sea, tomemos a Cristóbal Colón, ¿no? Fue el que la tuvo más difícil porque sos el que abre el camino, el que enseña cuál es la ruta que hay que tomar. Entonces, al final, la migración existe y siempre va a existir, ¿no? Y yo quisiera mencionar algo un poco polémico, pero que es muy cierto, y es de que los políticos la toman como que la migración es un tema de drogas, ¿no? Es algo que hay que evitar,
como la tonta lucha con las drogas, ¿no? Que yo estoy muy en contra. Hay que invertir en un gran ejército, hay que contrarrestar al narcotráfico y lo más fácil es legalizarla y controlarla. Se hizo con el alcohol y funcionó. Lo que hay que hacer con la migración, según yo, es controlarla y legalizarla. Generar programas, generar migración segura. Entonces, no sé, yo creo que he tirado muchos puntos para discutir. Luis Fer, ¿qué opinas? Wicho está on fire. Huicho Colón, es Huicho Colón porque aquel nos va a recibir allá en Italia. No, bien interesante lo que planteas. Yo quisiera agregar algo, un par de cosas a lo que dijiste, ¿verdad? Creo que otra pregunta debería ser ¿por qué un guatemalteco es radicalmente más productivo en Estados Unidos que en Guatemala, siendo la misma persona, ¿verdad? O sea, ¿por qué no puede hacer lo que hace aquí lo que hace en Estados Unidos, ¿por qué no lo puede hacer aquí? ¿Verdad? Si es la misma persona, el mismo talento. Y recuerdo que lo conversamos en no recuerdo, en alguna clase de la universidad, pero una de las cosas que te define mucho qué tan productivo es una persona es la inversión en bienes de capital, ¿verdad? Se dice mucho que, bueno, la educación, que la salud, lo cual es cierto, pero vos podrías, por ejemplo, en Guatemala tener un mejor sistema educativo, pero si no tenés condiciones que tengan más productividad, podrías ser una persona muy educada y no ser más rico necesariamente, ¿verdad? Em, entonces, creo que eso es importante, ¿verdad? Considerar la inversión que hay en maquinaria, en tecnología, en infraestructura, que es algo que falta mucho aquí, ¿verdad? Por supuesto que no es lo mismo un agricultor aquí con su carretilla y su pala, su piocha, que un agricultor en Estados Unidos que tiene millones de dólares en maquinaria y con unos tractores y un par de personas hace millones de dólares, ¿verdad? Por supuesto que nunca no va a ser lo mismo, ¿verdad? Eh, y recuerdo unos amigos que vivieron hace que un tiempo me decían que, por ejemplo, vieron una vez a alguien haciendo un trabajo manual aquí en la ciudad y estaba como levantando asfalto con una piocha, ¿va? Y me decían, no entendemos, o sea, ¿por qué no simplemente le dan un taladro y con eso lo harían mucho menos tiempo? Me decían, aquí en España nadie te aceptaría ese trabajo de andar despedazándote las manos para partir concreto, ¿verdad? Entonces, eso es un tema, ¿verdad? La falta de inversión en bienes de capital, la falta de inversión en temas como infraestructura, ¿verdad? Lo hablamos en otro episodio, ¿verdad? ¿Qué tan productivo puede ser si te toca levantarte a las 3 de la mañana para llegar a un trabajo que empezás a las 8 de la mañana y salís a las 6 7 de la noche de tu trabajo y llegas a las 9 casi que solo a dormir, ¿verdad? ¿Qué tan productivo puede ser ahí? Y lo otro que yo le agregaría es el tema del sistema legal, ¿verdad? Eh, digamos que es muy difícil atraer inversión cuando hay falta de certeza jurídica, ¿verdad? Cuando los contratos no se cumplen, cuando la propiedad privada no se defiende bien, cuando tenés inseguridad, ¿verdad? Extorsiones, burocracia, corrupción. Todo eso te afecta mucho el desarrollo de un país y por supuesto que la capacidad de tener migrantes. Y son factores que te expulsan a la gente, ¿verdad? Porque te generan falta de desarrollo. Eh, pasando, digamos, yo creo que también es interesante lo que mencionaba Wicho de la paradoja que tienen los países desarrollados, ¿verdad? Porque necesitan a los migrantes, pero también cada vez se está volviendo más difícil migrar a esos países, ¿verdad? A pesar que lo necesitan. Puede ser que también lo que esté pasando es que se está tratando de transicionar a un sistema donde haya una migración más controlada, porque ya los europeos se dieron cuenta de lo que pasa cuando la migración es completamente desordenada, ¿verdad? Sobre todo, digamos, en el caso europeo, que te llegan migrantes que no comparten los mismos valores de tu sociedad. Los latinos en Estados Unidos hablan, pues, con más o menos razón, muy mal de la migración latina, pero la realidad es que los migrantes latinos, hay casos de casos, ¿verdad? Pero considero que somos buenos migrantes, ¿verdad? Latinoamericano, decía, no me acuerdo qué escritor famoso es un muy buen migrante, se puede volver
Así como vos, Baucho, o sea, vos puedes pasar perfectamente por un italiano, pues, y no se van a dar cuenta. Un marroquí es bien fácil identificarlo. O sea, no, nunca se terminan de adaptar a los países que lo reciben, ¿verdad? Y una de las barreras, por supuesto, que es el tema religioso, ¿verdad? Es como algo medio irreconciliable, ¿verdad? Entonces yo creo que también es eso por ahí, que están tratando de ordenar más la migración. Creo que también es importante tomar en cuenta que los países desarrollados, los estados ofrecen muchos servicios, ¿verdad? Y los estados de bienestar tienen un límite, no son infinitos, ¿verdad? Entonces si tenés cada vez una población más envejecida y una presión por un montón de inmigrantes que no son productivos y te están demandando recursos, es insostenible. Entonces eso es una de las cosas que yo creo que están intentando cuidar, ¿verdad? El estado de bienestar que sea para los ciudadanos, pues, o a eso pienso yo que le deberían apostar, ¿verdad? Hay ejemplos de países interesantes, ¿verdad? Siempre causan polémica, pero, por ejemplo, Australia, que creo que es la isla más grande del mundo, si no estoy mal, tiene un sistema bien interesante por puntos, digamos, que es la forma en la que vos puedes migrar legalmente a Australia. Hay un sistema de puntos en el cual te va clasificando según edad, nivel de inglés, educación y áreas laborales donde hay escasez local, de mano de obra local, ¿verdad? Eh, y bueno, por supuesto el hecho que es una isla hace que Australia logre controlar más su migración, ¿verdad? O sea, tienen una política de reubicación de los migrantes que llegan por barcos donde es casi imposible quedarte en Australia si llegas así. Y el otro caso interesante es Dinamarca, ¿verdad? Que lo hablamos en un episodio pasado. Tienen cosas bien interesantes como por ejemplo prohibieron estos guetos que se forman, ¿verdad? Donde casi que las personas son de una misma origen y no interactúan con la sociedad que lo recibió, ¿verdad? Eso está prohibido en Dinamarca, tenés que tener, hay cuotas máximas, digamos, de población no occidental en los barrios de Dinamarca y desarmaron esos guetos que son muy comunes en el resto de Europa. Y es bien difícil también quedarte legalmente, ¿verdad? O sea, casi que solo si sos con pasaporte europeo puedes migrar a Dinamarca. Además que tiene otras barreras, ¿verdad? Como el idioma, el clima, lo hace complicado. Pero siento yo que al final digamos que este tipo de cosas les ha dado la razón a esos países, ¿verdad? Tenés al norte la vecina Suecia, o países como Francia o Bélgica, que de verdad pareciera que el desorden que causó la migración pareciera un poquito ya bien difícil de revertir, ¿verdad? Como que tuvieran un punto de no retorno. Em, y en el caso de Guatemala, puntualmente, ¿verdad? Que tenemos un montón de condiciones a favor, pero seguimos igual expulsando a nuestros ciudadanos y habría que preguntarse hasta qué punto eso va a ser sostenible, ¿verdad? Porque pues ahora tienen todavía conexión con Guatemala y mandan remesas, pero con el paso del tiempo pues siento que los migrantes se empiezan a desconectar de su país y en algún punto empiezan a dejar de mandar remesas, ¿verdad? Y con Estados Unidos que cerró la puerta a la migración irregular, cada vez más complicado, es bien riesgoso depender de remesas, que tu economía depende tanto de remesas. Entonces, pues por ahí para agregar, tal vez te preguntaría, Diego, a mí sí me causa curiosidad, digamos, vos que estudiaste en Europa y tenías el chance de quedarte, ¿qué te hizo? Sí, creo que vale la pena que nos contés por qué regresas a Guate, ¿verdad? ¿Qué estás viendo aquí que tal vez se nos escapa, ¿verdad? Porque la mayoría, creo que en Guatemala se piensa también como que emigrar es como el sueño, pues, aunque realmente sí y no, ¿verdad? Depende mucho, pues. No es tan fácil como se escucha, ¿verdad? Dejar tu país, tu familia, el lugar donde estás, el clima maravilloso, ¿verdad? De acá. Es complicado, ¿verdad? Entonces no es tan ideal como se sueña, ¿verdad? Algunas personas no tienen opción, pero en tu caso que tuviste una opción, ¿por qué elegiste volver y no te decidiste quedar en Europa? Muchas gracias, Luis Fer. Y sí, es una gran pregunta que me hago con más frecuencia cuando me enfrento a las situaciones tan caóticas que Guatemala tiene, como el tráfico, como la inseguridad, como la falta de entretenimiento público colectivo. Em, pero realmente te voy a decir, para mí
volver a Guatemala era volver a desarrollar los proyectos que dejé de cierta manera en pausa cuando me fui, porque me fui a obtener más conocimiento, más perspectiva. Entonces, yo vuelvo, pero te diría que tal vez no es un aterrizaje para siempre. Realmente yo lo que vengo es a consolidar, a construir empresa, a construir comunidad en torno a identificar el área en la que mejor puedo añadir valor. Y de hecho, hoy en día me considero un puente entre Europa, Estados Unidos y Guatemala, em, y Latinoamérica. Pero no descarto el hecho de que en algún momento vaya a volver a irme. En mi caso, yo te diría, principalmente es porque descubrí que existen modos de vida, modelos de vida que son más compatibles con lo que me caracteriza. Em, por eso me volvería a ir. Pero en términos económicos, yo creo que es, digamos, si eres una persona profesional como nosotros, tienes más chance de tener más fácil el crecimiento empresarial, el crecimiento profesional aquí en tu país, aquí en Latinoamérica, que o en comparación con Europa, porque en Europa es mucho más estructurado, tienes que seguir un proceso, tienes que, digamos que picar piedra de una manera en la que no esperabas. Y de cierta manera, yo por eso admiro mucho lo que Huicho está haciendo y no miento cuando digo que aquel es nuestro Cristóbal Colón, porque Huicho le tocó duro, le tocó durísimo cuando llegó, que se le cerraran puertas, tu título universitario de la mejor universidad de Guatemala, no importa, eso nos viene sobrando, si que venís de una buena familia, nos viene sobrando, que sos empresario de familia, nos viene sobrando, sos una persona más y tienes que empezar desde cero. Em, Te diría que ese es como que el mayor reto que se enfrentan, creo que los guatemaltecos, latinoamericanos que se van de su país. Y a mi criterio, necesitas estar completamente convencido que es el momento para irte. Yo no estaba convencido de que era el momento para irme. Yo siento que todavía me hacen falta algunos capítulos en Guatemala y luego ya irme a servir en otro lugar, siempre con el ojo en Guatemala. Pero todo depende del, digamos que el área en la que la persona esté aportando. Em, Sin embargo, creo que es algo que sucederá eventualmente, y no miento cuando le digo al Huicho que me va a recibir, tal vez. Em, Sin embargo, son ritmos diferentes de vida. Em, la migración que vemos entre Marruecos y España ocurre, ocurre con menos intensidad de la que se demostró en las redes sociales con este fenómeno que pudimos observar de 70.000 personas pasando, aproximadamente 70 personas que fallecieron. Pero esto que ocurrió es distinto a lo que sucede aquí con nosotros. Solo por dar un pequeño ejemplo, es como que, digamos que personas de Marruecos digamos, personas de Puerto Rico están invadiendo la parte que le corresponde a Estados Unidos de Puerto Rico, y con eso ya consideramos que los puertorriqueños están invadiendo los Estados Unidos. No, es completamente diferente. Esto seguramente es una movida política que viene a dar más argumentos a las personas de extrema derecha que quieren utilizar el tema de la migración como una forma de ponerse más restrictivos en un entorno en el que existe menos cooperación, o ponerle más presión a los Estados Unidos por recursos, por fondos para que les apoyen con estos temas. Em, pero creo que es un poco distinto. Em, en nuestro país, en Guatemala, yo diría que viene mucho con lo que decías, Luis Fer. En Guatemala no existen estas estructuras de generación de productividad masiva para nuestra población. No, nuestra población tiene que irse a otros lugares a trabajar de manera irregular. Y coincido con lo que decía Huicho, que sería mucho mejor que existieran mecanismos de migración regulada, controlada. Em, y les comparto aquí una historia bonita que me encantó el año pasado que fui a Estados Unidos. En mi vuelo iban aproximadamente un grupo de 50 guatemaltecos que iban a trabajar a Atlanta en una plantación de cranberries. Y ellos iban con una tarea definida,
con un flujo particular, iban por un par de semanas o un mes, creo yo, y volvían. Em, Eso es posible, eso es factible, esa es una fuente de desarrollo que coincide con lo que dice Huicho. Es que realmente mucha gente ya en estos países más desarrollados no quiere ir a ocuparse de estas tareas manuales, rurales, que son algunas condiciones más difíciles. Pero aquí en nuestros países mucha gente está dispuesta a hacerlo y mucho mejor si es con condiciones en donde hay respeto a la dignidad humana, en donde la gente no tiene que exponerse a ser tratada como una cucaracha, como nos tratan muchos americanos. Entonces, creo yo también que la solución es el tema de la migración controlada, regulada, la migración formal y también mucho control de parte de nuestros migrantes para que no se les vaya la mano y no se queden allá. eh, pero bueno, eso ya es cuestión de personal. Em, y bueno, quizás me extendí ahí un poquito con contarte el por qué yo regresé, que tal vez es un caso bastante particular, eh, pero también contrasta con lo que sucedió con Huicho. Digamos, Huicho estaba convencido que se iba. Fue un proyecto de familia, un proyecto de una movilización bien planificada. Y hoy en día, yo te diría, hablo por vos, Huicho, pero tal vez vos nos puedes contar un poquito más, que ya se empiezan a ver los frutos de esa decisión de migrar de manera ordenada, de manera planificada, que no fue fácil. No sé, tal vez si quisieras contarnos un poquito más o también si tienes ahí alguna reacción, Luis Fer. No, tal vez solo para agregar, Diego, tal vez muchos que nos contés desde tu experiencia personal, ¿qué encontraste en Italia que no había en Guatemala, digamos? Porque no es que vivieras mal en Guatemala, ¿va? O sea, tenías tu trabajo, tenías tu familia, no vivías en un mal lugar, tu casa, ¿va? O, digamos, ¿verdad? O sea, ¿qué te expulsó de Guatemala? ¿Por qué decís, no, no, la verdad es que aquí no, a pesar de que tengo tantas cosas buenas, ¿por qué aún así decidís irte? ¿Y qué encontraste allá que no hay acá? Gracias por la pregunta. Es difícil contestarla eh, porque mírenme aquí, o sea, aquí estoy con mis amigos de la universidad dentro de mi comunidad guatemalteca a kilómetros de distancia queriendo ser parte todavía de mi comunidad. Y es que esa es una cosa muy importante de los migrantes, ¿no? Que donde van hacen comunidad porque el choque cultural es muy grande y yo creo que ese es uno de los grandes puntos en Europa, ¿no? Que los norafricanos en general chocan mucho con la cultura porque son muy diferentes. La mía seguramente es muy cercana a la italiana. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, yo de Guate a Nicaragua me fui por amor al país, porque yo, para los que no lo saben, crecí y viví mucho tiempo en Nicaragua. Y me fui a Nicaragua por el amor al país, porque me encanta. Nicaragua es un país lindísimo que tiene muchas, muchas cosas buenas y de verdad que es mi país favorito y ya hemos hablado muchas veces con Gaby que seguramente en nuestras vacaciones de invierno europeas, en lugar de quedarnos aquí sufriendo de frío, nos iremos a alguna playa en San Juan del Sur a pasarlas. Eh, pero ¿por qué me fui de Centroamérica? Pongámoslo así. ¿Por qué me fui de Latinoamérica? ¿Por qué? O sea, poniéndome en los zapatos de un latino, por qué decidí irme? Fue una decisión familiar a largo plazo. Porque yo no quería que mis hijos sufrieran las inseguridades que se viven en nuestros países. Porque yo no quería sufrir de viejito, como muy bien lo mencionó Diego en unos episodios anteriores, ¿no? Tener que sufrir con el futuro y vivir una mala vejez. O sea, ese es uno de los grandes puntos de por qué decidimos irnos, ¿no? Porque al final, si uno no sabe construir su vejez, que cuesta mucho construirla en Latinoamérica, incluso para las personas que tienen recursos, de verdad cuesta mucho si no sabes hacerlo. Vas a tener una mala vejez, sin buena salud, con problemas para movilizarte dentro de tu país. No sé, o sea, no lo sentí tan apto para mi vejez y la vejez de Gaby y para el futuro de mi familia, ¿no? Entonces sí fue una decisión de que a pesar de que tenía una muy buena vida, eh, quizás hasta igual a la que tengo ahora, los frutos
creo que los vamos a cosechar ya de viejos. O sea, nuestro objetivo fue con una visión a largo plazo. Y yo creo que ahí está una de las grandes diferencias de cuando una migración se hace planificada y controlada y cuando no. Porque el migrante que va ilegalmente busca resultados inmediatos, ¿no? Y busca ayudar en su país y es un círculo que no termina porque hacen su poco dinero, mandan remesas, construyen su casa y luego regresan y ya no tienen la plata para mantener la casa, ¿no? Entonces, de verdad que la realidad de muchos guatemaltecos es muy complicada, ¿no? Entonces, yo sí me siento una persona muy dichosa en ese sentido, porque yo no dejo de tener mi comunidad, o sea, gracias a Dios tengo la posibilidad de regresar a Guate, trabajo home office, entonces puedo estar allá un tiempo y volver acá, ¿no? Pero la migración de las personas latinas hacia Estados Unidos ilegal es bien complicada. Dejan a su familia, yo no dejé a mi familia. Entonces yo la tuve muy fácil en ese sentido, ¿no? Porque al final, si yo me comparo con una persona del interior de Guate, mi migración no fue migrar en sus zapatos, pues. Yo no tuve que irme cruzando miles de ríos, arriesgando mi vida, al llegar allá no a encontrar trabajo, o sea, a pesar de que aquí tuve que venir a buscar trabajo, seguramente la tenía más fácil porque era legal. Entonces, al final, yo me fui porque fue una decisión a largo plazo, para responder en pocas palabras. Una decisión a largo plazo porque yo vi que mi vida aquí, cuando sea viejito, va a ser mejor que la vida que hubiera tenido en un país centroamericano. Aún así hubiera sido una persona muy exitosa, así lo creo. Además hay otras cosas, ¿no? El tráfico, yo detestaba el tráfico. De hecho, de Guatemala me fui porque el tráfico no lo soportaba. Es que yo no soy compatible con el tráfico, siento que se pierde mucha vida, que te estresa mucho. Yo prefiero la vida en ese sentido, como Luis lo decía, ¿no? De trabajar de 9 a 5, salir del trabajo y poder compartir con mi familia. O sea, de verdad odiaba ir en el tráfico de 5 a 7 y media, tener que estar comiendo fast food en el camino. Y, o sea, son consecuencias que, o sea, te trae consecuencias que no las miras en el momento, pero que a largo plazo, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué hay tantos paros cardíacos en Estados Unidos? ¿Por qué hay tanta obesidad? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay...? Y seguramente está muy ligado al estrés, ¿no? O sea, una vida de no parar, a una vida de no tener el momento de tus pausas. Entonces sí, fue una combinación de cosas al final. Y yo creo que al final la decisión de emigrar es más fácil cuando se hace en familia. Tal vez no sé, o sea, es una decisión muy complicada. Yo la pude tomar en familia, pero no sé, o sea, fue fácil en ese sentido, ¿no? O sea, no me puedo poner en los zapatos de un migrante guatemalteco porque dejar a la familia yo no lo hubiera hecho, o sea, ahí sí no hubiera migrado. Si no hubiera sido una migración legal y ordenada, no lo hubiera hecho, para ponerlo más fácil, ¿no? Y volviendo un poco al tema, y quisiera dejarles con esto, y tal vez después de esto vamos dando ciertas conclusiones, y es de que al final yo creo que lo que tiene que entender Europa y Estados Unidos es de que el desarrollo trae migración. O sea, un país desarrollado trae migración por diferentes motivos, por aspiración, de que el mundo está tan conectado y tan globalizado, y es algo que en lugar de irse disminuyendo va en aumento, ¿no? O sea, con la inteligencia artificial cada vez tenemos más acceso a información, o sea, los algoritmos te enseñan las cosas que te gustan, entonces si alguien se mete en la idea de otro país, el mismo algoritmo te empapa del tema, te ayuda, no sé, o sea, la migración es un hecho que existe y que va a existir, y yo no sé qué tanto le va a funcionar a Trump y a Europa en este sentido, esas políticas de cerremos puertas y que sean los gringos los que hagan los trabajos de fábricas. Yo no miro a los gringos haciendo sus trabajos de fábricas o sus trabajos de agricultura. O sea, no los miro, tampoco miro a los europeos. O sea, yo aquí los veo, sobre todo Europa, que tiene una población súper anciana. O sea, yo no los miro bajo estos 40 grados que están haciendo ahora, cortando y podando y regando las plantas, ¿no? Entonces, yo sí creo que la visión a futuro, yo creo que con esto concluyo y les dejo la palabra, es de que la migración existe, hay que controlarla, hay que tratar de hacer proyectos para hacerla más ordenada y hay que también tener sistemas de integración culturales, apoyos psicológicos, porque muchos migrantes ilegales que vienen acá son personas que tal vez inicialmente no estaban propensas a hacer delitos, pero al estar acá, al no encontrar a sus amigos, al no tener familia, al único respaldo tenerlo en el alcohol, que eso pasa, ¿no? O sea, no tenés nada que hacer, no tenés con quién platicar, sos más propenso a vicios, sos más propenso a ese tipo de cosas. Entonces, yo sí
buscaría, además de ser ordenada, hacerla con apoyo. Y si no funcionara, o sea, si el migrante, porque no es hecho que el migrante se va y se quiera quedar, o sea, tenemos el ejemplo de Diego, ¿no? Si el migrante al llegar mira que no se siente cómodo, que no era lo que él pensaba, que tenga la opción de regresarse, porque al hacer eso, mantenerse una estabilidad social mucho más alta. No sé, o sea, yo sí creería que Europa está tomando malas decisiones al cerrarse la idea de la migración, porque no la van a evitar. Pero sí estoy de acuerdo hasta cierto punto que estos movimientos extremistas nos van a ayudar a que, que el péndulo se mueva a un control más grande. Pues entonces, eso pienso, no sé qué piensan Dieguín y Luis Fer al respecto. ¿Qué concluyen? ¿Qué se llevan? Dale, Luisfer, dale. No, tal vez para concluir, yo creo que ya que empezamos hablando de España, ¿no? Creo que una de las conclusiones principales es que este tipo de fenómenos geopolíticos, sociales, eh, hay que verlos con pinza, ¿ah? Porque era bien fácil irse sí, que España, que no controla sus fronteras, que el gobierno de España, que no sé qué, que lo saquen de Schengen. Es fácil reaccionar así, pero hay muchas cosas detrás, ¿verdad? Puede ser que un país esté mandando a gente que no es migrantes reales, con objetivos detrás, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo importante, ¿verdad? Al ver este tipo de noticias y todo, no irse con la primera opinión o con, ¿verdad? Sino que son cosas complejas que hay que analizar despacio, ¿verdad? Creo que ese es un punto importante. Luego, seguirnos cuestionando en Guatemala cuál es el modelo productivo que queremos, ¿verdad? Mientras sigamos teniendo, digamos, estos problemas con el sistema judicial, la baja inversión en bienes de capital, en infraestructura, en educación, en salud, los altos índices de informalidad también, que es otro problema serio, ¿verdad? Te detiene mucho el crecimiento económico, la informalidad, ¿verdad? La falta de acceso a crédito, la precariedad laboral, los bajos salarios. Es muy difícil, ¿verdad? Que Guatemala avance con esas problemáticas, ¿verdad? Y lo que pienso, habría que apuntarle, ¿verdad? Que Guatemala deje de ser un país que envía migrantes a un receptor de migrantes, ¿verdad? Eso creo que sería el mayor indicador de que Guatemala definitivamente progresó, ¿verdad? Y lo otro creo también es que el tema de la migración, como lo decíamos, es algo inevitable, pero no irreversible tampoco, ¿verdad? Hace 100 años era más atractivo migrar a Sudamérica que ir a Italia, que irse a Italia o a España, ¿verdad? Y ahora es al revés, es algo que constantemente cambia, ¿verdad? Las corrientes migratorias no son algo predefinido hacia un lugar, hacia un destino por siempre, ¿verdad? Es algo que puede ir cambiando, y también es una decisión muy personal, ¿verdad? Cada quien tendrá sus motivos, sus razones, y, y creo que también es algo que no hay que idealizar, ¿verdad? Irse lejos no es tan fácil, donde no tenés una red de apoyo, no están tus amigos, no está tu familia. Tiene un costo muy alto, ¿verdad? Entonces creo que es algo que se debe analizar muy a fondo, ¿verdad? No es tan fácil como se pinta, ¿verdad? Por ahí me quedaría yo. Muchas gracias, Luisfer y Huicho. Y bueno, yo voy a aportarles una idea. Hoy en día, con la globalización y el uso de la internet como la tenemos, incluso de la tecnología, ya no necesariamente tenemos que emigrar físicamente. Ahorita estaba yo pensando, el modelo de mi negocio, Stella Latam, es trabajar con clientes que están en otros países, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, hoy la globalización nos permite pensar en una migración digital, que solamente nuestra empresa esté ofreciendo servicios en otro mercado, añadamos valor desde la distancia. Esta reunión que la tenemos en dos países, en dos continentes, y es a través de Internet que nos van a escuchar en toda Latinoamérica. Y es un modelo que se replica en muchísimos proveedores de servicios.
Y la migración física se reduce únicamente a las personas que van a hacer actividades que requieren estar en el territorio y o quienes quieren cambiar de un sistema como lo hiciste tú, Huicho. Entonces, políticas de migración también digital deben promoverse y hay países como Estonia que tienen visa, digamos, visa digital para que tú seas un residente digital de su país y tengas los mismos derechos que tiene tu residente físico, pero estás generando y añadiendo valor a la distancia. Entonces, esta es una idea que les dejo por acá que es muy interesante porque el mundo está cambiando constantemente. Y segundo, de acuerdo con ustedes, la migración no se tiene que ignorar, no se tiene que negar ni rechazar, porque es una de uno de los comportamientos de la humanidad. Si no, no existiría los Estados Unidos, que es un país hecho por migrantes del mundo. Eh, Debemos ver de frente a la migración y desarrollar políticas que la permitan que sea ordenada, que sea sistemática, que sea, como bien decían ustedes, culturalmente aceptable para evitar problemas como ocurren en Europa, donde sí, las personas son completamente diferentes en términos culturales. Entonces, el llamado, si puedo cerrar con esto, es a que la migración se le debe de atender y se deben buscar soluciones para que pueda ser compatible con un mundo que cada vez es más globalizado y que está interconectado. A las personas que nos están escuchando y se quedaron hasta el final, muchas gracias por habernos escuchado. Nos dan mucha alegría y por favor cuéntenos qué otros temas quisieran que abordemos, si tienen invitados, invitadas, si quieren que platiquemos de algo en particular. Y recuérdense suscribirse a nuestro canal de YouTube, de Spotify y también siempre comentarnos ahí en el TikTok y en las otras redes sociales. Muchas gracias, amigos, y qué gustazo la conversación que tuvimos hoy. Espero que se repita muy pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima.